Bueno, buenas tardes. Bienvenidos entonces. Vamos a estar hablando hoy con Sara Jaramillo Klinger de su cuarto libro, su cuarta novela, El cielo está vacío. Sara, cuéntanos de esta portada. Esta portada moradita, esta flor, recuérdanos el nombre de la flor. Bueno, primero quiero darles las gracias por acompañarme. Espero que no se congelen con este chiflón que están tocando por ahí. Y bueno, esa portada me encantó. Bien lograda. Sí, me encantó porque creo que refleja muy bien la esencia del libro. En el libro la figura de la orquídea es súper importante. La orquídea es muy importante, casi que termina siendo como un espejo de la protagonista. La orquídea al principio está muy florecida, pero luego va perdiendo y va perdiendo sus flores, y la protagonista, que se mantiene con mamitis, vive llamando a la mamá, que es orquidióloga, tal y como en la vida real mi mamá lo es, a pedirle consejos de cómo cuidar esa orquídea, pero pareciera como que los consejos que le está dando la mamá para la orquídea se los está dando a ella. No, es que necesita nutrientes, es que necesita luz, necesita aire fresco. Entonces me hizo mucha ilusión cuando la vi ahí en la portada. Y bueno, es una catleya triana. Además, la catleya triana es la flor nacional de Colombia. Es una flor que simbólicamente hace alusión a la fertilidad, a lo femenino. Entonces, como que por todos lados la figura de la flor era importante. Y me alegré mucho cuando vi que estaba en la portada, en parte porque yo les voy a contar algo, los autores no tenemos casi injerencia en las portadas, lo cual es muy triste porque, bueno, otra confesión es que yo en mi libro pasado había quedado muy aburrida con la portada, Escrito en la piel del jaguar. Es un libro que me gusta mucho, que tiene mucha magia, y me salen en la portada ahí con una pareja. Entre otras cosas, a mí no me gustan las portadas en las que hay figuras humanas, porque me parece que coarta la capacidad del lector de imaginarse cómo serían esos protagonistas. Entonces, bueno, no me había gustado, entonces estaba muy temerosa cuando entregué el manuscrito de esta, estaba como muy ansiosa de qué portada le iban a diseñar, porque además yo decía, ay, no, es una portada fea, bueno, me la aguanto, pero dos, o sea, dos es más de lo que puedo soportar, además dos seguidas. Total que la esperé como con muchos nervios y mucha ilusión, y al final me gustó mucho ese contraste entre la ciudad. La historia se desarrolla en Londres, entonces el contraste entre la ciudad y lo tropical y lo exótico de la protagonista hace como un contraste muy, muy bien logrado. Y el color simbólicamente, el morado, también tiene unos significados preciosos. Entonces, bueno, y ahí salió esa portada, así se gestó. Perfecto. Bueno, ¿cuándo supiste que esta frase de Silvia Plath iba a ser tan contundente, tan representativa, y que te iba a servir tanto para esta obra? La voy a leer. Necesito un padre, necesito una madre, necesito un ser viejo y sabio a quien llorarle. Hablo con Dios, pero el cielo está vacío. Silvia Plath es una autora que a mí me gusta mucho y que yo la tengo como muy, muy leída. Especialmente su novela La campana de cristal es como uno de mis libros de cabecera. Y a mí me gusta mucho leer diarios, pero así, o sea, me obsesionan los diarios de autores. Con lo cual, pues tengo los diarios de Silvia Plath, y yo ya tenía empezada esta novela, estaba, no sé, digamos por la mitad, ya estaba bastante adelante, y yo nada, que encontraba título, no le había como encontrado epígrafes. Los epígrafes son esas frasecitas como la que leyó Luisa, que van siempre al inicio de los libros. Los epígrafes son muy importantes, la mayoría de los lectores como que los pasa y no se percata de lo importantes que son, pero cuando ustedes se terminen un libro, vuelvan a leer los epígrafes y van a ver que tiene un montón de conexiones con la obra, porque es que si un autor decide poner una frase al inicio de su libro es por algo, es porque tiene un significado especial, porque ese epígrafe indica algo. Entonces yo todavía no tenía ni epígrafes, ni título, ni nada, pero sí tenía la novela muy empezada. Y la novela, para ponernos un poquito en contexto, narra la historia de una mujer de 23 años que está aquí harta de su familia, está harta de sus hermanos, está harta de su trabajo, está harta de su novio, está con unos dolores de espalda terribles, y como que lo único que se le ocurre para huir de todo eso es irse del país. Entre otras cosas, es algo muy, muy común, sobre todo a esa edad, como la huida,
como mecanismo para sacarse de encima las cosas que a uno no le gustan. Entonces llega a esa ciudad, entre otras cosas porque el mito de emigrar está muy romantizado. Aquí todos los que hayan emigrado saben que uno siempre está pensando que afuera las cosas son mejor, que afuera va a ganar más plata, que afuera hay mejor trabajo, que afuera va a encontrar el amor, que afuera todo es más cómodo, que aquí es lo peor. Y ese mito yo creo que hay que desromantizarlo, y es lo que hace la protagonista. Logra irse para afuera, logra irse para Londres, pero solo para darse cuenta que lo mejor lo tenía aquí. Y ella todo el rato está como echando en falta todas esas cosas que perdió. Total que ella se va buscando a un padre. Su padre se ha muerto y es un fantasma con el que ella habla todo el tiempo. Los que tienen aquí muertos cercanos saben que es una tentación muy grande cuando alguien se muere, eso de estar como hablando con esa persona. Es algo que yo hice con mi papá muchos años en mi vida. Y entonces ella está hablando con el fantasma de su padre, ella está hablando con Dios todo el tiempo, ella está todo el tiempo con mamitis. Entonces llama a su mamá, como les dije, a que la mamá le ayude, pero la mamá no le ayuda un carajo para nada. Y ella ya se enamora de un señor, se enamora de un señor muy viejo. Pues muy viejo no. ¿Piensas que le dobla la edad? Sí, por eso. Es que lo de muy viejo está replanteado, porque esa historia tiene mucho de autobiográfico. Ya a los 23 años pensaba que ese señor era muy viejo. Yo pensaba que el señor se iba a morir pasado mañana. Pero es que hoy estoy más cerca de la edad de los 23 años. Entonces ya no me queda decir que era muy viejo. Pero sí es verdad que a mí a los 23 me parecía que era extremadamente viejo. Entonces se encuentra este señor. Entonces un día, ya con todo esto que les estoy contando, como muy encarrilado, cogí como al azar los diarios de Silvia Plath. Es algo que yo hago muy a menudo, lo llamo bibliomancia. Me paro como en la biblioteca, hago una pregunta o una inquietud que tenga, la menciono en voz alta, cojo un libro al azar, lo abro al azar y leo a ver ese libro qué mensaje tiene. Pues yo hice eso con los diarios de Silvia Plath y me aparece esa frase: necesito un padre. Acuérdense que la protagonista estaba buscando un padre. Necesito una madre. Está llamando a la mamá, pero la mamá no le ayuda. Necesita un ser bien muy sabio a quien llorarle. El inglés de quien ella se enamora. Hablo con Dios. Ya les dije que ella hablaba con Dios todo el tiempo, pero el cielo estaba vacío. Yo leí eso y yo decía, pues madre, es que esto resume la novela. O sea, Silvia Plath resumió mi novela en 3 frases, muchísimo mejor que yo. Entonces ahí fue como el primer momento que yo dije, Dios mío, este es el epígrafe, y lo dejé ahí mismo me devolví a la primera página, lo escribí y quedé muy contenta como de tener ahí esa invocación de Silvia Plath, que para mí era tan importante. Y ya muy al final de la novela, ya cuando sabía qué había pasado con la protagonista, habíamos vivido toda esa historia, toda esa pérdida del padre, esa pérdida de Dios, esa pérdida del amor, con la pérdida de todo. Entonces, como que me había devuelto a reescribir la novela, volví a leer el epígrafe y dije, Dios mío, es que aquí no solo está el epígrafe, aquí también está el título, esa última colita del epígrafe, hablo con Dios, pero el cielo está vacío. Es el estado psíquico de la protagonista de esta historia al final de la novela, esa sensación de vacío, de no haber logrado nada de lo que se había propuesto, de lo que había querido ir a hacer, y haber perdido al padre, al amante, a todo. Los trabajos de todo. Fue un viaje de muchas pérdidas y por consiguiente de muchos aprendizajes, porque todos sabemos que en los fracasos y en las pérdidas están los grandes aprendizajes de la vida. Entonces, digamos que ahí encontré también título. Entonces a Silvia Plath le tengo que agradecer que me dio el epígrafe y que me dio también el título de la novela. Si la pudieras conocer, que ya no es posible, ¿qué le dirías? Que gracias. Es que miren, me llamó mucho la atención porque en tu libro está en la página 275 esta frase, en tu libro pues, de los diarios de Silvia Plath, y justo quedó en la página 75 del libro, por eso lo recordé perfectamente cuando lo hablaste. Y era algo que te iba a preguntar, la bibliomancia, si pues que tanto la practicas, pero bueno, esta oportunidad te funcionó. Hablas mucho de la mujer, hablas mucho de la madre,
De pronto eso también puede ser un homenaje a tu mamá o a las mujeres en general, a la libertad, porque esta mujer, la protagonista, quería ser libre, pero hubo un momento en su vida que perdió esa libertad. Algo así como un collar, dices tú en algún momento. En mis novelas, los personajes más interesantes de mis novelas siempre son mujeres, siempre son mujeres. Y no es algo que yo me proponga, no sé, me sale así. Supongo que por yo ser mujer, conozco más esa sensación, me gustan más ese tipo de personajes. Y pienso además que estamos muy en deuda con esos personajes femeninos que a lo largo de la literatura durante muchos años la mujer era como un personaje accesorio, era como un personaje florero que ayudaba al protagonista de la historia a lograr todas sus metas, ¿cierto? Entonces yo creo que también estamos en deuda con eso, pero yo no es algo que me proponga, digamos que me sale así. Pero evidentemente ahí, bueno, está el homenaje, ya lo hablamos, está el homenaje a Silvia Plath, está el homenaje a mi mamá, y está incluso el homenaje a la protagonista, porque es que a pesar de que esa historia esté tan inspirada en mí, yo creo que todos tuvimos 23 años, todos tuvimos esa mirada tan ingenua de la vida, todos tuvimos un montonón de sueños, y todos eventualmente nos dimos cuenta que es que ese momento de la vida es muy particular. Ese momento yo lo defino, el momento de la adultez es cuando uno se da cuenta de que los sueños no se cumplen, y aún así hay que seguir soñando, porque los sueños es lo que nos hace parar de la cama todos los días. Mis novelas suelen ser muy iniciáticas. Las novelas iniciáticas son aquellas en las cuales se ve muy claramente la evolución del protagonista. El protagonista empieza de una manera y va cambiando a lo largo de la historia, y al final pareciera darse cuenta o despertar a muchísimas otras cosas. En esa novela hay muchos despertares. Está el despertar a la adultez de la protagonista, está, bueno, que también ser adulto es darse cuenta de que uno está solo en la vida, de que ese Dios al que ella le rezaba, esa mano celeste no iba a bajar a resolverle todos sus problemas, el fantasma de su padre no iba a aparecerse a resolverle todos sus problemas, que ella tenía que hacerse cargo de su vida. Es que crecer también es eso, es darse cuenta de que uno está solo en el mundo y que lo que uno no haga por uno nadie más lo va a hacer, porque todo el mundo está súper ocupado resolviendo sus propios problemas. Entonces sí, yo creo que es un homenaje a esa mujer que todos fuimos, independiente de que esté hablando de mí. Todos sentimos esa nostalgia. Uno no se tiene que mudar de país, Luisa, para sentir la nostalgia de lo que deja atrás. Uno se puede mudar de barrio, o se puede simplemente ir de la casa familiar para darse cuenta de eso, de que ser adulto es pagar cuentas. es apersonarse de todo. Entonces es un homenaje a todos. Mencionaste el tema de los sueños, y por acá tenía una nota de una frase, bueno, está aquí al final. ¿Dónde está? En la página 22 tengo: los sueños se componen de cosas que no están a tu alcance, porque si los tuvieras no tendrías sentido desearlos, ¿verdad? Algo así dice, solo que no lo puedo encontrar, pero creo que está por acá. ¿Cuál es el sueño de Sara, por ejemplo? Ay, no, yo creo que mi sueño más grande de la vida ya lo cumplí. Mi sueño desde los 14 años era ser escritora, sí. Entonces lo doy por chuleado. Tengo muchísimos otros, pero ese creo que ha sido como el sueño que más me ha acompañado a lo largo de la vida, porque bueno, todos ustedes saben que uno tiene sueños como de momento y tiene sueños de vida, ¿cierto? Y es muy importante tener esos sueños, porque eso es lo que nos hace seguir, lo que nos hace querer vivir esa posibilidad, por remota que sea, de cumplirlos. Entonces sí, yo también tengo sueños de momento, pero mi sueño de la vida era ese. Muy bien. Bueno, Sara, también tienes elementos recurrentes y esas particularidades de tu estilo. Al final lo dices, agradeces. No recuerdo quién es la persona que lo agradece, tiene un apellido que no lo reconocí. Le agradeces que te haya permitido mantener la particularidad de tu estilo en los agradecimientos. Es mi editora. Okay. Mi editora es argentina, pero vive en España, con María Fasti. Cuando yo le envié los primeros capítulos de la novela, ella me dijo algo que yo venía sintiendo hacía rato, y lo que ella me dijo es que le hacía falta como esa magia que ella había percibido en mis novelas anteriores.
Y es verdad, mis novelas anteriores están llenas como de detallitos mágicos. Cosa que a mí me gusta mucho. Es más, yo siempre suelo decir que una de las razones por las cuales yo me harté del periodismo era porque no podía inventarme nada, porque no podía meterle nada de magia y porque estaba cansada como de tanta realidad. Entonces yo cuando empecé esta novela, yo recuerdo haber como pensado, ay no, pues es que para escribir tanta realidad me hubiera quedado en el periodismo. A mí la gracia de la ficción y de la literatura es poder hacer lo que me dé la gana, literariamente hablando, poder llevar las metáforas al extremo, poder describir cualquier cantidad de tener personajes muy mágicos. En Ballenas la vegetación se come una casa, un muchacho se convierte en águila, escrito en la piel del jaguar hay una persona, una buscadora de agua que se convierte en jaguar. A mí eso me gusta mucho y esa es la gracia de la literatura. Pues si no puedo hacer eso, me quedo haciendo noticias. Entonces yo sentía que a este libro le faltaba eso en un principio y la editora pues también me lo hizo ver. Pero entonces yo estaba en un problema gigante, gigante, porque yo decía, pero es que si el libro transcurre en Londres, yo en Londres, ¿cómo le voy a meter animales? ¿Cómo le voy a meter plantas? Si allá lo único que hay es palomas. Entonces, bueno, tenía ese problema me atormentó, pero ustedes no saben cuánto durante las primeras páginas de la novela, en parte porque yo me conozco muy bien y sabía que si yo no encontraba cómo introducir la magia en este libro, pues yo me iba a aburrir de él. O sea, yo hubiera escrito 10 capítulos y ya me hubiera hartado del libro. Entonces fue un motivo de preocupación muy grande hasta que encontré como una fórmula yo apenas pensé en eso, como que sabía que eso era lo que iba a funcionar. ¿Qué fue lo que encontré? La pregunta que me hice fue, si yo fuera un animal a los 23 años, ¿yo qué animal sería? ¿Cierto? Yo pienso mucho en términos de animales, yo suelo comparar a las personas siempre con animales. Yo toda mi vida he tenido animales totémicos y tienen diferentes, pues cambian de acuerdo a las etapas de la vida y de la escritura, y por eso es que en un libro es el jaguar, por eso es que en otro es el águila, por eso es que la ballena, por eso es que el conejo. O sea, como cada momento de mi vida está regido por un animal. A mí me gustan muchísimo los animales, soy una animalista tremenda, no concibo el mundo sin animales, me producen un gozo y una emoción infinita. Entonces me hice esa pregunta y la respuesta que yo encontré es que a los 23 años yo me identificaba con una loba, o sea, porque venía de vivir en una finca, estaba en esa ciudad, ay sí, tan civilizada, ¿cierto? Pero me sentía supremamente fuera de lugar, como todo el mundo vestido de negro, todo el mundo siempre tan afanado, ay, yo con una chaqueta fucsia que me habían prestado, fucsia. O sea, yo no sabía lo que era tener una chaqueta fucsia en Londres hasta que me puse esa chaqueta y yo sentía que todo el mundo me miraba. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Claro, mirando yo, dije, lo que pasa es que aquí nadie viste de fucsia, menos en invierno, todo el mundo se viste de negro. O sea, fue una cosa, parece una tontería, pero fue una cosa muy impactante. Es como cuando Chimamanda dice en sus libros que ella se dio cuenta de que era negra la primera vez que salió de su pueblo y se fue a estudiar, que ella no se había dado cuenta de que era negra y no se había dado cuenta de lo que eso podía repercutir en su vida. Entonces, bueno, yo me puse esa chaqueta y inmediatamente sentí que todo estaba mal, ¿cierto? Que no tenía la chaqueta del color que era, que no tenía los zapatos adecuados para el invierno, que no tenía sombrilla y no pensaba gastarme una libra en una sombrilla porque iba con muy poquita plata. Entonces, bueno, me sentía como muy salvaje, como muy fuera de lugar. La figura del lobo me sirve mucho, a mí me gusta mucho la simbología. Mucho. Mi libro de cabecera es el diccionario de símbolos. O sea, pues una cosa de este tamaño, yo todo le consulto los símbolos y me encanta eso. Y en mis novelas ustedes ven los animales, ustedes ven las plantas, ustedes ven tal cosa, determinado color, nada de eso es gratuito. Yo le he buscado el símbolo a ese animal, le he buscado el símbolo a ese color, le he buscado el símbolo a un objeto, porque lo bueno de la simbología es que expresa mucho más que el simple objeto. Entonces, dentro de la simbología, el lobo no es un simple animal. El lobo habla de el no dejarse domesticar, por ejemplo.
Entonces, porque los lobos es el único animal salvaje que nadie nunca pudo domesticar. Los lobos hoy en día en el Reino Unido se extinguieron porque prefirieron extinguirse antes que dejarse domesticar. Y entonces empieza este inglés a circundar a la protagonista y a ponerle como todo muy fácil en la vida para que ella se quede con él. Y ella eso lo lee como un intento de domesticación. Entonces por eso me servía mucho lo del lobo. También me servía mucho porque los lobos son animales de manada. Y yo siempre había vivido en la casa familiar. O sea, cuando yo me fui a Londres, esa fue la primera vez que yo me alejaba de mi familia, me alejaba como de mi núcleo cercano. Y esos lobos solitarios, que los hay, pero que nunca tienen buen fin, porque los lobos de verdad necesitan de su manada para sobrevivir, yo me sentía así, como ese lobo solitario que se había alejado de su familia y que de repente estaba como a la merced de un montón de cosas que a lo mejor no sabía si iba a poder resolver o no. Y sobre todo me sirvió la figura del lobo porque a la protagonista, porque la protagonista de verdad ella cree que es una loba y ella cree que tiene que esconder la cola y que tiene que esconder las fauces porque ella cree que todo el mundo se va a dar cuenta de que es una salvaje. Como un poco, aquí aprovechando que hay una compañera del colegio, un poco como cuando yo estaba en el colegio y yo llegaba todos los días tarde porque siempre a la hora de salir para el colegio pasaban un montón de cosas, no, que se habían conectado el carro, que habían nacido pollitos, que un caballo, un potro había nacido y se había ido por una tanor, entonces había que nosotros 5 de la mañana y estábamos rescatando un potro de la tanor, o habíamos amanecido sin agua, entonces teníamos que ir a la quebrada a bañarnos. Entonces éramos los 5 hijos, mi papá, bueno, mis 5 hermanos y mi papá, todos en pelota para la quebrada a bañarnos. Pero yo, ¿cómo iba a contar eso en el colegio? A mí me daba pena, o sea, ¿qué iban a pensar de mí? Yo siempre llegaba tarde y decía, ay no, nos pinchamos otra vez por llanta, porque a mí me daba pena decir todo lo que había ocurrido antes. Es como ese mismo salvajismo, esa misma pena de mostrar lo que yo era, eso lo sentía yo en Londres, me sentía muy salvaje. Entonces la figura del lobo me venía muy bien. Y como ella se percibe como una loba, entonces esto me sirvió mucho para la historia, porque entonces a partir de ese momento ella puede observar todo lo que le rodea con mirada de animal. Entonces ella ya comienza a ver a las demás personas, ay no, este es un cazador, yo me tengo que cuidar, ay no, esta es una presa, yo me puedo aprovechar de esta presa. Incluso puede empezar a ver todo lo que le rodea. Este lobo particularmente se preocupa mucho por el resto de los animales. Entonces ella no ve las chaquetas llenas de plumas de ganso, ella ve unos gansos atrapados dentro de la chaqueta y entonces todo el rato está sufriendo mucho por esos gansos. Ella ve las botas de piel de babilla, pero ella no ve unas botas, ella ve babillas, entonces sufre un montón por las babillas. Entonces al ella tener esa mirada como tan animal, me sirvió un montón para empezar a poblar la novela de ese universo que a mí me interesa narrar y un poco pues como yo veo la vida. Entonces para mí es más natural narrar de esa manera porque es la forma como yo percibo la vida. Entonces bueno, digamos que el lobo me solucionó absolutamente todos mis problemas. Comencé a reescribirla ya a la luz de ese nuevo descubrimiento. Primero, uno ahí mismo se da cuenta cuando las cosas funcionan. Ya la novela sentía que estaba escribiendo con mucha más fluidez, sin preocupación. Adelanté un poquito más para mostrarle a la editora como un fragmento más grande y ya cuando ella la leyó me dijo, esta sí es Sara Jaramillo, esta sí es la voz de Sara Jaramillo. Entonces ya de ahí en adelante fue un goce escribirlo. Para encontrar eso, pues es que uno cuenta las cosas y parece como tan lógico, parece como tan fácil. Ustedes deben pensar, ay sí, pues está muy fácil pensar qué animal, ¿cierto? Pero ríanse lo que me costó, pero bueno. Espectacular. Y elementos recurrentes que van a estar siempre en tu obra seguramente, o sea, las loras, los pájaros, el café, las plantas, las monjas, la casa inmensa. Mencionas algo de Descalza o como, ¿cierto? Volviste a recordar algo de ti, lo de la mamá. Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, yo hoy en día soy profesora de escritura y yo se lo digo mucho a mis alumnos. Si hay un alumno viéndome para que vean que yo sí aplico lo que predico, es que uno tiene que escribir de lo que conoce, porque si no los textos comienzan a ser muy artificiosos, comienzan a plagarse de lugares comunes. Entonces uno tiene que escribir de lo que conoce y de lo que le gusta, de lo que le obsesiona, de lo que le duele.
y aquellas cosas que quiere conocer y que quiere entender. Uno tiene que estar muy convencido de lo que está escribiendo, y la experiencia, la experiencia es lo más importante, haber vivido las cosas que uno está narrando. Eso no quiere decir que todo lo que uno narre es autobiográfico, por supuesto hay mucho de ficción en el libro. De hecho, este libro no es autobiográfico, yo lo enmarco dentro del género de la autoficción. En este género se parte de un hecho real, pero el autor se puede dar licencias ficcionales. Entonces, pero incluso las licencias ficcionales, pues, ¿qué pone uno en la opinión de un protagonista? Algo que uno ha pensado, o algo que uno ha visto, o algo que uno ha conocido. Si el protagonista está triste, ¿yo qué voy a evocar para ponerle la tristeza a ese protagonista y que sea una tristeza creíble? Voy a evocar algún momento en donde yo me sentí de esa manera. Entonces, incluso aunque uno no esté escribiendo autobiografía, aunque uno esté en la ficción, uno siempre está narrándose a sí mismo. Y me da mucha risa a mis alumnos, porque hay unos que decididamente son como, no, a mí no me interesa la autobiografía, a mí me interesa solamente la ficción, y luego les leo los textos y yo, sí, solamente la ficción. Tranquilo que no se nota que eso le pasa a usted. Bueno, yo te quería preguntar eso. ¿Cómo un capítulo, para mí pasó muy desapercibido en Cómo maté a mi padre, la verdad? Nunca pensé que te hubieran preguntado tanto, te hubieran pedido tanto, hacerle zoom a ese amante inglés que hubo en tu vida y haberle dado un libro. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Qué te decían? ¿Por qué tanta importancia ese capítulo? Sí, o ese personaje? Es verdad, este libro es un capítulo de Cómo maté a mi padre. Los que hayan leído Cómo maté a mi padre, por allá al final, y de verdad como que parecía que iba a pasar muy desapercibido, había un capítulo que se llamaba El amante inglés. Sabes que, Luisa, yo desde hace muchos años he tenido la sensación de que ahí había una buena historia, de que yo algún día iba a escribir esa historia. Lo que pasa es que me daba pena, me daba pena, sí, a mí me daba pena narrar eso. Me daba pena que yo esa relación que tuve con ese inglés, yo ni siquiera se lo había contado a casi nadie. Yo no se lo había contado a casi nadie porque me daba pena decir que yo estaba saliendo con ese señor tan viejo, que ya sabemos que no es viejo, ¿cierto? Entonces, pero en mi fuero interno yo pensaba, algún día cuando se me quite la pena, yo sé que ahí tengo una buena historia. Cuando escribí ese capítulo de Cómo maté a mi padre, a mí me gustó mucho, ¿sabes? Ese capítulo me gustó mucho, pese a que hoy me parece que el capítulo es más caramelito y más rosita. Gracias, a te trajeron agüita. Muchas gracias. Sí, ese capítulo me parece que está más como una historia de amor. Y después de que yo lo escribí, pese a que me gustó mucho, me quedé pensando, yo solo como que mostré la faceta bonita de esa relación. Pero esa relación tuvo muchas más aristas, y eso es lo que la hace interesante para convertirse potencialmente en una novela, como darle una analizada a esa relación y empezar como a decodificar qué pasó ahí, sobre todo porque es que una de las razones por las que les dije que a mí me daba pena contar eso, era porque cuando uno tiene 23 años y se enreda con un señor de 50, todo el mundo le dice, ay no, ¿qué quiere un señor con una niña de 23 años? Aprovecharse. Entonces como que ese comentario siempre comenzaba a ser recurrente a algunas personas que se lo conté, y yo dije, yo no vuelvo a contar esto porque la gente no lo va a entender. Entonces listo, me quedé como con esa narrativa de que había sido y fue una relación muy vertical, pues por el estatus de él ya era profesional, tenía un puestazo, era escritor, había escrito varios libros, era conferencista, era un especialista en Oscar Wilde, era un señor súper importante. Y entonces yo decía, sí, este señor, ¿verdad? Este señor, porque este señor, ¿qué hace conmigo? Si no podemos ni hablar porque mi inglés es súper malo. Hoy en día me pregunto, ¿de qué hablaba yo con él? No sé de qué hablaba yo con él, o sea, yo sigo sin entenderlo. Pero bueno, estuvimos todo el año juntos. Pero sí que me hacía esa pregunta y me llegué a convencer, ¿y será que el Señor se está aprovechando de mí? ¿Cierto? Pero fíjate, Luisa, que cuando me planteé como escribir esa historia, parte de lo que le hizo interesante fue como volverme a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién se aprovechó de quién? Yo también siento, es más, yo siento que me aproveché más de él que de mí.
sí, quién fue el ganador y perdedor de la historia. O sea, él no fue solamente el ganador, yo creo que yo fui más ganadora de esa historia, como que toda esa narrativa que yo me había comprado sin analizarla bien, porque la analicé, y eso es lo bueno de escribir, que lo obliga a uno a analizar todo con más detalle. Yo lo analicé y me di cuenta de que era completamente opuesto a lo que yo pensaba, y a lo que yo pensaba que la gente iba a pensar si lo narraba. Entonces eso me hizo dar muchas ganas de contar esa historia, como de explorar el punto de vista femenino. Pero lo que detonó definitivamente las ganas de escribirlo fue que yo estaba en España haciendo un máster de narrativa y allá me pusieron a leer un libro de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Philip Roth, y ese libro se llama Animal Moribundo. Y yo no entiendo yo por qué no había leído Animal Moribundo, porque a mí Philip Roth me encanta, pero yo no había nunca leído ese libro. Y cuando yo lo empecé a leer, o sea, esto fue una fascinación, que yo decía, esta historia que está narrando aquí Philip Roth es mi historia. En Animal Moribundo se narra la historia de una cubana que llega a estudiar a Nueva York, y la cubana, pues obviamente es estudiante, tiene 24 años, y allá hay un profesor que es de fama, el depredador sexual de toda la facultad de literatura, ¿cierto? Y él se jacta de eso, él se jacta de que el primer día llega a clase, hace un paneo de todas sus alumnas y mentalmente elige a una. Y dice, esta va a ser mi ligue de turno. Y él se jacta de que todas caen en su red, porque en efecto todas caen en su red, por las mismas razones un poco que las mías, porque es muy importante, porque es escritor, porque es un esteta, porque da entrevistas en la televisión, porque tiene un programa de radio que es súper escuchado, porque toca el piano, porque es un señor como muy refinado. Entonces, claro, todas caen redondas. Lo que pasa, entonces ese libro lo leí con mucha fascinación, descubriendo que yo me estaba leyendo ahí, que yo estaba leyendo mi historia. Pero lo que más me hizo dar ganas de escribir a mí el libro es que evidentemente ese libro está escrito por Philip Roth, que es un hombre. Por lo tanto, el narrador del libro es el profesor, ¿cierto? Entonces, al ser el profesor el narrador, pues la historia es la historia, él es ese ser superior que es un depredador y que se da el lujo de hacer lo que le da la gana con todas las mujeres con las que él quiere. Pero yo mientras lo leía pensaba, ay, pero es que ese Philip Roth, cuando creó al personaje del profesor, no tiene ni idea de nunca se preguntó qué estaba pensando Consuelo, la chica que la había seducido. Nunca se preguntó qué podía estar Consuelo, qué podía estar maquinando Consuelo, qué pensaba Consuelo de él. Y eso es lo más interesante del libro. Y una de las razones por las cuales es lo más interesante del libro es porque es un punto de vista menos explorado en la literatura. Mira que el arquetipo del conflicto de la historia, hombre mayor se enamora de mujer joven. ¿Cuántas veces hemos leído eso? Eso lo hemos leído en Lolita, eso lo hemos leído en El amante de Marguerite Duras, eso lo hemos leído en Animal Moribundo, y así siga mencionando novelas, porque es un conflicto de novela muy común y en películas también es muy común. Lo que no es común es que esté consignado, que la narradora, que el punto de vista principal de la historia sea el femenino. Entonces eso lo hacía mucho más interesante de contar. Yo creo que el hecho de leer Animal Moribundo y descubrir que yo era esa mujer y que yo podía aportar ese punto de vista fue definitivamente lo que me hizo dar ganas de escribir la historia. Bueno, tú siempre insistes en que no te gustan las historias de amor. Y yo siempre te pregunto lo mismo porque no recuerdo cuál. Se veía muy claro una relación de amor y escribes cosas muy lindas. También te lo dije, ¿sabes? Te suena bonito cuando escribes de amor. ¿Y cómo me vas a decir que esto no es amor? El mundo se detiene para que nos miremos sin distracciones y entonces nos miramos como si no hubiera nada más que mirar. Como si no existiera el tiempo, ni el espacio, ni las reglas que lo rigen. Estamos aquí, estamos en todas partes a la vez. O sea, hay un montón de frases y, mira, de amor. El corazón le palpita con tanta fuerza que alcanzó a oír sus latidos de caballo desbocado. Hágame el favor, y no le gusta escribir de amor. Y las gemelas les dijiste, no, pero no es una historia de amor. Y ellas creían que era una historia de amor. Bueno, y al final te vamos a comprar el libro que no sea una historia de amor. O
O sea, como entre una relación de amantes, pues finalmente puede haber algo de amor. ¿Por qué te niegas a que no te gustan las historias de amor? No, es que evidentemente en toda relación hay momentos de amor, evidentemente, pues porque si no sería imposible vivirlas. Pero pues yo creo que el amor tiene muchas aristas y que tenemos que aprender a mirar el amor no solo desde el amor romántico, porque hay muchas otras cosas que componen el amor. Ajá. Y que siempre nos han vendido el amor como, ay, como el caramelito, como el rosita, como la parte linda, pero es que una relación tiene muchísimas otras cosas. Entonces, evidentemente, aquí tenía que haber una atracción, tenía que haber una admiración, que son componentes súper importantes del amor, pero también hay muchísimas otras cosas. Y creo que es lo que la hace interesante, porque es que las historias de amor que nos venden normalmente en las películas románticas, yo las odio, pero es porque nunca exploran el amor en todas esas aristas que te digo. O sea, las películas de amor son supremamente planas y los personajes son supremamente planos. Y eso es muy aburrido porque casi como desde el segundo capítulo ya sabe uno cómo va a terminar la historia. Entre otras cosas, ese es uno de los grandes problemas de las historias de amor, que el final se circunscribe a los personajes terminan juntos o los personajes terminan separados. Y pareciera que no hay más posibilidades de final. De hecho, era una de las cosas que más me preocupaba con esta novela. Ya cuando la encarrilé, cuando encontré la loba, mi otra preocupación era, yo cómo voy a terminar esta historia, porque yo no le voy a dar el lujo al lector de encasillarme y de que el lector sepa si van a terminar, que especula, y van a terminar juntos, o no van a terminar, o no. Bueno, porque esta historia tiene una particularidad, y es que toda esta historia que les estamos contando está inscrita en una historia más grande, en una historia mayor, en una historia marco. En esa historia marco tenemos a esa protagonista que ya no tiene 23 años sino 40, eso está en el principio del libro, y ella recibe un mensaje del inglés, y el inglés le dice que va a ir a verla, y entonces ella se empieza a preguntar, ay, pero yo sí quiero verlo, y si quiero verlo, ¿será que sí me gusta? O ya sí de verdad está muy viejo. Y bueno, empieza como a hacerse un montón de preguntas, y eso solamente se resuelve hasta el final. Luego de ese primer capítulo nos vamos a Londres, sabemos cómo se conocieron, todo, pero solamente hasta el final el lector está imaginándose o se va a ver con él o no se va a ver, y si se ve con él, ¿le gusta o no le gusta? Esas eran como las opciones de final que yo tenía. Y me esforcé mucho para que ese no fuera el final, Luisa, porque mis novelas se han caracterizado por tener finales muy, muy sorprendentes. Y me esforcé mucho y creo que es una de las cosas que más me gusta del libro, como ese giro final que encontré al final, que también lo van a leer y les va a ay, pues claro, obvio, pero yo ¿por qué no caí en cuenta? Es porque ustedes cuando leen todo les parece muy obvio y muy lógico, pero hay que ver la dificultad que me dio encontrar eso. Oigan esta frase, me robé sus fotos para no robarme su vida. ¿Ah? No. Bueno, ¿dónde sacaste las gemelas que dormían en unos cocodrilos inflables? Es que yo aquí en la novela solamente narro 2 cambios de casa, ¿cierto? Yo llegué y viví con un inglés muy, pues yo pensaba que era muy neurótico, luego me di cuenta de que era muy inglés. Me cuentas de este inglés, bueno. Por favor. Y luego me mudé con y en la novela, eso se conserva de la vida real, la protagonista llega a vivir con un inglés, pero luego se va a vivir con unos colombianos. Eso pasó en la vida real. Pero yo en la vida real no me mudé 2 veces, yo me mudé 6 veces. Pero llegas a otra casa. Sí. ¿Tú llegas a una casa? Sí, yo llegué a una casa. Bueno, sí, me mudé 3 veces, sí, pero en la vida real me mudé 6 veces. Pero claro, no iba a contar las 6 mudadas de casa, porque uno en las novelas mete lo que es realmente importante, lo que le sirva a la historia, lo que ayude a avanzar la historia, lo que ayude a mostrar la personalidad del personaje. Entonces yo dije, con 3 mudadas queda muy clara las dificultades de vivienda, entonces omití las 6. Claro. Pero lo que sí hice fue que mezclé personajes que había conocido en las unas, en las otras y en las de más allá. Y si es verdad que en una de esas casas que viví con unos colombianos, había unas gemelas. Unas barraquilleras. Sí, y pues como no habían camas suficientes, ellas trabajaban en un bar bailando.
y dormían en unos cocodrilos inflables. Y entonces esos cocodrilos a cada rato se les salía el aire. Y entonces había que ir a una estación de gasolina a echarles aire, porque eran tan grandes, pues que no podíamos con un infladorcito, ni mucho menos con la boca. Y entonces de repente nos encontramos en una escena tan surreal como ir en un bus, con dos cocodrilos que ocupaban medio bus. Claro, había que acompañarlas porque era muy difícil una sola persona llevar el cocodrilo. Entonces, bueno, pues uno como no aprovecha esas cosas para la novela. Yo lo que hice fue coger como los personajes más particulares con los que había vivido y los mezclé convenientemente en esos sitios donde la protagonista vive. O sea, Alistair, y dale con el incendio. Sí. O sea, fue que te contó la historia del incendio. Sí, yo recién, que esto quedó en la novela, yo llegué a una casa el primer mes que uno lo tiene pagado desde aquí como para la tranquilidad mental de uno, pero esa casa era muy cara, entonces la estrategia es en ese mes tenerlo asegurado, pero para ir buscando vivienda durante ese mes que uno tiene asegurado. Entonces, en ese mes yo me había contactado con un inglés que vivía en Stratford. Entonces yo pensaba, pues, que Stratford, no, donde nació Shakespeare, no, yo voy a vivir donde nació Shakespeare, Dios mío, y yo que me las daba de escritora, no puede ser que yo mi primera novela la voy a escribir en Stratford. Y luego me di cuenta que Stratford era un barrio de Londres, y era un barrio terrible, era horrible, feo, y eran lejísimos. Ay, no, era horrible. Pero bueno, me tocó quedarme ahí un tiempo. Y ese personaje de Alistair está muy inspirado en ese inglés con el que yo viví. Y él tenía una cosa que luego me di cuenta que es muy de los ingleses, y es que vivía obsesionado porque había que desconectar todos los aparatos eléctricos. Entonces yo dejaba algo conectado y me pegaba unos regaños horribles, que porque se iba a incendiar la casa, y luego me enteré que es que en 1666 había habido un incendio en Londres que había prácticamente arrasado con toda la ciudad. Entonces todos tienen un trauma muy grande con el incendio y con la desconexión de los aparatos eléctricos. El caso fue que yo metí eso en la novela un poco como para mostrar ese espíritu neurótico de Alistair. Pero luego, Luisa, esa idea de desconecte, del fuego, eso fue cogiendo mucha fuerza y terminó siendo como una metáfora. ¿Una metáfora de qué? De la protagonista recién llegada, pues imagínense uno a los 23 años, uno cree que se va a comer el mundo, uno es puro fuego, uno es puro ardor, uno es pura energía, pero resulta, uno es como ese fuego, pero resulta que allá todos quieren desconectar, todos quieren apagarlo, todos quieren sofocar el fuego, porque los ingleses son en efecto muy fríos, así como es la ciudad. Entonces termina siendo ese fuego que al principio, como les dije, fue una excusa para mostrar cómo fue la convivencia con ese inglés, terminó siendo como el reflejo del alma de ella, que siempre estaba como encendido, siempre estaba lleno de fuego, y todo el mundo a su alrededor trataba de apagarlo, porque lo trataba de apagar a Alistair, lo trataba de apagar el inglés, y ella nunca dejó que nadie le apagara ese fuego. Entonces terminó siendo algo muy simbólico, un elemento muy simbólico de la novela. Sí, me gustó. Aquí hablas de los planes de la vida, o los giros, las decisiones que tomamos. Estoy leyendo la biblioteca de la medianoche y habla mucho de eso, de las decisiones que se toman en la vida, qué camino coger, qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no devuelve la Biblia? ¿Qué crees? Porque aquí en esta página tengo el tema de simplemente que una cosa son sus planes y otra muy distinta son los planes de la vida, que rara vez coinciden. Me pregunto si la adultez es de resignarse a que nada salga según lo esperado, a que los sueños no se cumplan, a que los deseos se desvanezcan como la espuma encallada en la orilla de la playa. Luego dice, su presencia logra generarme la tranquilidad que perdí desde que murió mi padre. O sea, se repite mucho eso, se repite mucho la palabra cielo. ¿Contaste las veces? Me dio curiosidad un poquito eso de la palabra cielo, y las marqué un poquito para ver qué significado podría encontrar, pero sí mucho de la palabra cielo. Tenía, me imagino que alguna una razón, pues acorde con el título. Sí, supongo que ya había encontrado el título, y entonces claro, lo que hace uno
Es que las reescrituras son muy importantes. La primera versión de la novela siempre es muy plana, siempre es muy plana. Uno, la magia, las conexiones, eso se encuentra en las reescrituras. El proceso de reescritura es muy lindo. La reescritura es, yo hago una primera versión, me devuelvo al principio y vuelvo a leer y a cambiarle cosas y a agregarle cosas y al final puedo conectar esto con esto, entonces a meter cosas que conecten aquí con acá, como empezar a amarrar todo, porque al principio un primer borrador tiene los hilos muy sueltos. Entonces en cada reescritura es como irlos agarrando, irlos hilando, irlos tejiendo, irles dándole sentido, irles dando significado. Por eso es tan importante el proceso de reescritura. Yo considero que es ahí donde está la magia. Si ustedes leyeran el primer borrador, un primer borrador es lo más aburrido del mundo, es lo más plano de este mundo. La magia ocurre durante ese proceso. Aquí hay unos sueños de la protagonista de 23 años. Algunos de estos me imagino que ya los has cumplido, pronto serán los sueños de Sara. Los voy a leer, a ver qué te faltan, si coinciden con los de la protagonista. Yo quiero trabajar en un periódico, quiero tener un programa de televisión, quiero recorrer la India en tren, quiero levantarme todos los días, quiero derrochar mi plata en ropa, quiero tener una cabaña frente al mar, quiero vivir una temporada en Madrid, quiero estudiar ornitología, quiero ser panadera, quiero ir a Japón a tomar fotos, quiero meditar un año entero al pie de los Himalayas, quiero leerme todos los libros del mundo, quiero envejecer rodeada de loros y gatos y sobre todo quiero escribir novelas. Solo me falta ir a Japón. Tomar fotos. Sí, me cuidé mucho cuando escribí esa lista de sueños de poner de verdad mi listado real de sueños. Sí. Sara, ¿cómo es una mujer sin corazón y un hombre sin cabeza? Mira, ese juego que hace la novela con el corazón y la cabeza partió también como de una pregunta muy fundamental. Cuando empecé, cuando el inglés y ella se conocen, y ella se da cuenta de que a lo mejor puede meterse en esa relación porque le va a convenir, porque le puede sacar provecho de él. Entonces yo me preguntaba, ¿qué tiene uno que hacer para que una relación así funcione? Cuando el amor no es lo principal en una relación, cuando yo sabía que yo no me iba a casar con el señor, que yo no iba a tener hijos con ese señor, es más, yo sabía que yo en un año me iba a devolver y no había nada que me hiciera a mí quedar. ¿Qué tenía que ocurrir para yo involucrarme sentimentalmente con él? Y la solución que yo encontré, la respuesta que yo encontré es: una relación así funciona si una de las partes no tiene corazón y la otra de las partes no tiene cabeza. Entonces, claro, como estoy haciendo ficción y a mí me gusta llevar todas las metáforas al extremo, entonces literalmente en una escena ella se ha asustado porque le ha pasado algo en la calle, llega donde él con el corazón a mil, y ella se lo saca y le dice: ay, teneme un momentico este corazón, y él se queda con el corazón, y después ella cuando se va se da cuenta: ay, güey, madre, a mí se me olvidó el corazón, yo lo dejé allá en la mesita de noche, después lo reclamo, y ella se queda muy oronda sin corazón, pero se da cuenta de que le conviene no tener corazón, en parte porque se da cuenta, al no tener corazón, yo puedo ir con este señor lo que a mí me dé la gana y a mí no me importa porque yo no tengo corazón. Y entonces luego se da cuenta de que va a ser mucho más fácil si él no tiene cabeza. Entonces hay otra escena donde ella le arranca la cabeza, la mete en la mochila y ese señor se va sin cabeza y casi ni se entera de que no tiene la cabeza, pero ella por todo Londres va con la mochila y con la cabeza ahí, y va todo el rato revisando que no se vaya a abrir el cierre porque te van a pensar si la gente ve esa cabeza por ahí asomada. Y entonces, mira, es una metáfora muy llevada al extremo, pues por esto lo hemos visto mucho: ay, no tienes corazón, no, perdí la cabeza por ti. Es una cosa muy metafórica, pero yo la llevé al extremo. A mí pues es que para eso hago literatura, eso es lo que me gusta. Esto es lo que les decía ahora, que por eso no hago periodismo. En periodismo eso jamás se podría siquiera plantear, pero no estoy haciendo ya periodismo. Entonces esa idea me gustaba mucho, como de llevarlo al extremo, y de que esas frases que son tan de cajón: ay, te entrego mi corazón, o no, te perdí la cabeza por ti, ¿cómo es una relación donde de verdad no hay un corazón y donde de verdad no hay una cabeza? Hablas también de los inmigrantes, puede ser un poco un homenaje a ellos, un homenaje a ese año que fuiste inmigrante y
que pasaste penurias y que fue angustiante. El tema de ser inmigrante, ¿sabes? No era un tema, cuando yo hice como el esqueleto de la novela, como la escaleta, no era un tema tan principal, no era un tema en el que yo pensé que le fuera a dedicar tanto. Lo que pasa es que empecé a escribir y me di cuenta de que había sido más importante de lo que yo pensaba. Y me di cuenta también de lo difícil que había sido ser inmigrante. Lo que pasa es que a los 23 años, pues esto fue a principios del año 2000, y a principios del año 2000 Colombia era uno de los países más peligrosos del mundo. El que haya viajado en esa época sabe que todos éramos culpables solo por el hecho de ser colombianos. Generaba una suspicacia tremenda decir que uno era colombiano, generaba una desconfianza tremenda. Entonces yo aplicaba trabajos de niñera y todo iba muy bien hasta que me pedían el pasaporte y se daban cuenta de que era colombiana. A las mamás les daba desconfianza tener una niñera colombiana. O directamente me pedían droga. A mí todo el mundo me preguntaba si yo vendía droga, o sea, pero sin pena, de frente. O si yo tenía droga para vender, o si conocía a alguien que les vendiera droga, cuando yo ni siquiera me había fumado un cigarrillo en mi vida. Entonces digamos que a los 23 años me di cuenta de que yo tenía eso muy normalizado. Pues claro, porque era colombiana y porque sabía que eso era normal, que eso le pasaba a todo el mundo y había oído ese tipo de historias. Pero escribiendo el libro me di cuenta de que eso no es normal, de que lo rechacen a uno y que haya tanta discriminación por la simple nacionalidad, que eso no es distinto de normal. Es más, o en una de las escenas, una compañera de la protagonista le da un consejo, que a mí me lo dio en la vida real una colega, una mesera con la que yo trabajaba. Me dijo, no, es que no diga que usted es colombiana. Cuando le pregunten, where are you from? Diga, I'm from South America. Pero no vaya a decir que es colombiana, y con South America ya se saca todo el mundo de taquito. Y yo siempre decía eso, yo siempre contestaba eso. Y mira, ya a los 23 años no le veía gravedad, pero escribiendo el libro dije, pues madre, es que hasta la nacionalidad hubo que desdibujarlo, hubo que negar la nacionalidad. Eso es muy grave, eso no debería... No tendría que haber sido así. Entonces por eso el tema fue como cogiendo fuerza y se consolidó como uno de los grandes temas también de la novela. Se nota, se siente. Bueno, y acá hay un pedazo donde hablas de las angustias de la vida. Solo yo sé que lloro por la certeza de que este momento jamás se volverá a repetir. Lloro porque estoy perdiendo un hombre, a un amante, a un papá, a un Dios, y me doy cuenta de que no todo es ganar, de que no hay nada eterno, nada seguro y nada concluyente. Lloro porque sin Padre y sin Dios el cielo está vacío. Lloro por la certeza de que en unos años agradeceré todo lo que hoy me está haciendo llorar. En fin, como hay unas partes de que se siente mucho la angustia. Y por aquí en la 230 tengo apuntado algo así como la catarsis, que es escribir. Tal vez ya te lo he escrito porque lo pregunto mucho, escribir para sanar. O sea, para ti sirve como una especie de terapia, es terapéutico. Mira, aquí escribo toda la noche como vomitando sobre el teclado, descubro que escribir me alivia, me quita los dolores y las ganas de llorar. O sea, todo aquí hay un cielo marcado, el sinsentido de mi vida. Bueno, aquí me río, yo tengo también muchos jajaja. Por supuesto elijo la opción del taxi, a fin de cuentas te lo leeré, lo valiente y lo despierta no me quita lo cómoda y lo perezosa. O sea, me reí muchísimo, como siempre, en todas tus novelas, Sara. Pero cuéntame, ¿escribir para sanar? Yo creo que más que para sanar, para entenderse. Ok. Yo definitivamente pienso muchísimo mejor por escrito. Tengo un profesor que decía mucho una frase que ahora la entiendo muy bien. Y ese profesor decía, los escritores piensan con la mano. Los escritores piensan con la mano. Es una frase muy, muy bonita. ¿Qué significa eso? Que uno por escrito se piensa mejor. Yo por eso recomiendo mucho, incluso aunque no escriban, tener un diario, porque es que uno no siempre escribe para publicar, uno escribe para eso, para entenderse, para mirarse, para tener un espejo de uno mismo. Porque es que el mundo de las ideas es un mundo muy etéreo. Ustedes ven que la mente salta de idea en idea constantemente y bueno, se nos pasan muchas ideas interesantes y se nos olvidan y pasamos a otro pensamiento y después a otro y a otro.
Pero si uno hace el ejercicio de poner por escrito, como sentarse al final del día y poner por escrito lo más importante, se da cuenta de muchísimas cosas y entiende muchísimas cosas. Y luego si uno se relee en la distancia, yo releo mis diarios de hace 2 años, de hace 5 años, es impresionante conectar los puntos, ver como cosas que aparentemente me empezaban apenas a preocupar, ya hoy en día están ocurriendo, o sea, como leerse, es como entenderse. Pero es que al final entenderse también sirve para sanar, porque cuando uno finalmente se entiende, puede deducir de dónde provienen sus problemas, de dónde provienen sus preocupaciones y puede hacer algo para superarlas. Pero el solo hecho de verlas, Luisa, es muy importante. Es que hay algo con escribir, es como poner los hechos en otro lado, narrarlos en otro lado, es tomar distancia de esos hechos. Y solamente cuando uno toma distancia de las cosas las puede ver mejor. Es como cuando uno sale del bosque y lo ve en su totalidad, pero cuando uno está dentro ni siquiera ve los árboles porque está ahí tan metida. Es lo mismo que pasa con el subconsciente. Entonces yo recomiendo siempre mucho, así la gente no escriba, que escriba su diario, porque es que el diario no se lo va a leer nadie. Y que lo haga por uno, porque es muy revelador. A mí yo encuentro una gran fascinación en hacer el diario y sobre todo en releerlo después. Me parece la cosa más fascinante del mundo. Maravilloso. Bueno, ahí tienen un tipcito y un consejo. Sara, bueno, ahorita en este libro ejerces como profesora de escritura, como lo dijiste ahora. ¿Qué diferencia has encontrado, o sea, en esa Sara que escribió sus otras 3 novelas atrás, con esta, con la que viene, desde ese punto de vista de que eres profesora de escritura? Sí, mucho, claro, en cada novela siento que literariamente está muchísimo más lograda. Siempre me propongo en cada novela como hacer algo distinto, voy a ensayar un narrador distinto, voy a ensayar un tiempo verbal distinto, en esta voy a enseñar una historia dentro de la historia. Siempre busco como hacer algo diferente y poner pues todas esas herramientas que tengo de escritura, que ya incluso me salen casi sin pensarlas, pero sí veo que que van saliendo. Y yo creo que esa es la idea, en cada novela tratar de superar la anterior, sí, tratar de hacerla mejor. Por lo menos yo sí hago ese esfuerzo. Que la gente piensa que por el hecho de tener ya varias novelas publicadas, ya las siguientes me salen más fácil. Y al revés, es más difícil, porque siento que el nivel de exigencia es más alto, siento que hay más lectores, siento que hay más expectativa, siento que hay más cosas nuevas que quiero ensayar y que quiero probar y me da miedo que salgan bien. Entonces, una vez leí una entrevista de Vargas Llosa, y Vargas Llosa en esa entrevista decía que él siempre que terminaba un libro, o que siempre que iba a empezar un libro, se angustiaba mucho de pensar si se iba a ser capaz, si el libro se iba a gustar, o sea, como una inseguridad súper grande. Yo dije, ay no, si esto dice Vargas Llosa, que tiene como 60 libros publicados, ¿qué esperanza tengo yo alguna vez de dejar de sentir esa inseguridad? Y yo he descubierto, Luisa, a lo largo de estas 4 novelas, que esa inseguridad es muy importante, porque esa inseguridad es lo que no me hace bajar la guardia. El día en que yo me sienta pues ya en los laureles, segura de que voy a ser capaz de hacer una buena novela, voy a hacer una mierda de novela, porque es que lo peor para escribir es estar seguro. La inseguridad es lo que me hace reescribir y pensar que lo puedo hacer mejor y entonces volver a reescribir. Y entonces, bueno, a la final he aprendido como a abrazar esa faceta insegura que me posee a veces escribiendo. Tardaste 3 años en escribirlo, estuviste aquí en Colombia, tú en tu casa de playa, al frente del mar, estuviste en Guatapé. Estuve en muchas partes. Colonia. Sí, estuve en muchas partes. Yo tengo como la costumbre de cada tanto como aislarme un mes entero y dedicarme ese mes a la escritura. Y a mí eso me funciona muy bien. Yo es algo que le digo mucho a mis alumnos, es lo que me funciona a mí. Yo no sé a usted qué le funciona, usted tiene que ensayar. Yo ya ensayé escribir en la ciudad, ya ensayé escribir en el campo, ensayé escribir acostada, ensayé escribir sentada, ensayé escribir de día, ensayé escribir de noche. Yo he hecho todos esos ensayos y ya sé a mí qué me funciona. Lo tengo clarísimo, pero es una búsqueda supremamente personal, es una búsqueda que cada uno tiene que hacer, pero hay que hacerla.
hay que hacerla, porque si uno no se conoce y no sabe qué métodos de trabajo le funcionan, es muy difícil sacar adelante un proyecto tan ambicioso y tan largo como una novela. Maravilloso, Sara. ¿Algo más que quisieras? No sé si alguien tiene También, preguntas. claro, bienvenida a las preguntas para que vamos cerrando esta conversación. Y aquí está haciendo mucho frío, yo me estoy congelando, estoy a punto de empezar a temblar. Yo también tengo la voz ya como... Entonces lo que les propongo es que nos vamos a la librería, allá está calientico, allá Sara les firma sus libros. ¿Vamos para allá? ¿Listo? Gracias infinitas por haber venido, qué rico haber tenido la posibilidad de conversar con Sara. Siento que cada vez que leo un libro tuyo, o sea, es como cariño, como que esa Sara frágil, esa Sara que se muestra, que es vulnerable, y uno la empieza a conocer tanto en sus libros. Así que me encantó leerte en esta nueva novela. Feliz, desde que salió a la venta, desde que supe que llegaba, que venía. Y de verdad que vale la pena, Sara es maravillosa, de verdad que sí. Gracias, Sara, por tus letras. No, muchas gracias a ti por la conversación y a ustedes por haber aguantado aquí frío conmigo. Nos vemos en la librería entonces. Sí, vamos a la Happy Week. Gracias.